Nosotros te creemos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Haciendo un breve repaso, como dijimos en el tema anterior, tuvimos que definir lo que es la providencia, porque hay un término que lo hemos sustituido indirectamente o quizás inconscientemente cuando decimos que en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia. Eso es un término que ya se ha generalizado, pero no existe. No es un término que usted va a buscar en un diccionario y le va a aparecer diosidencia. No. A cada rato aparecen nuevas palabras, pero no tienen un significado porque no están registrados en la Real Academia. Ahora, lo que sí está claro es la providencia, que es esa creencia de que Dios de manera activa, pero sobre todo amorosa, nos protege, nos cuida de todas las cosas que ocurren en el universo y aún los asuntos personales, aún los asuntos simples que usted pueda decir, Dios también está ahí. Recuerden que en la Biblia se presenta a Dios como soberano de todas las cosas. Dice que nuestros cabellos están contados, sea mucho o poco que tengamos, Dios lo tiene contado. Pero no cae una hoja al suelo, dice la Biblia, sin que Dios lo sepa. O sea, nosotros entender esto es difícil porque no somos seres limitados, pero dentro de un Dios infinito, esto es perfectamente comprensible. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, o sea, todo lo que usted le pone aquí, omni en este caso, es todo, es lo absoluto. Y asimismo Dios no solamente creó al mundo, sino que Dios interviene de manera activa en las cosas que suceden en el mundo. En el caso particular de nosotros, Él vela por nuestro bienestar. Dios tiene un plan, tiene un propósito de cada cosa que sucede, aunque no la veamos en el momento. Y la Biblia se encarga de demostrar con suficientes ejemplos la providencia de Dios en las tribulaciones. Quiero aclarar con esto que siempre ha sido un tema difícil de comprender entre aquellos que no conocen del Señor. Porque cuando una persona que no es cristiano, usted le dice los cristianos sufren, los cristianos padecen, los cristianos tienen muchas dificultades, les resulta un poco confuso porque dicen es que los cristianos se supone que están con Dios. Los cristianos no pueden pasar por cosas, al contrario. Se supone que somos cristianos y derivamos ese nombre de Cristo. Y ya con eso es suficiente para entender todo lo que tuvo que pasar Cristo en esta tierra. Cristo padeció. Dice la Biblia que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Padeció de todas maneras. Y nosotros también en este mundo habremos de padecer. Si alguna persona le predica a usted y le dice, ven a Cristo que se van a resolver todos tus problemas, ten cuidado con eso. Porque el verdadero evangelio no implica que tus problemas de esta vida, obviamente los problemas o el problema mayor del pecado, de la condenación, eso sí. Pero los problemas de la vida, las circunstancias de la vida, no se van a quitar. Yo no puedo decir que porque soy cristiano, en el nombre de Jesús no se va a ir la energía eléctrica de mi casa. Yo me declaro que no le debo un peso a nadie debiéndole al mundo entero. No, usted debe y tiene que pagar. Porque la Biblia dice, a nadie debáis nada. O sea, no es que nos convertimos y se acabó todo esto. No, la gran diferencia es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y es el mismo Señor que dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Y ya con esto decimos, bueno, pero ya tenemos paz en el Señor, no puede haber tribulación, no puede haber tormenta. No, la segunda parte del versículo dice, en el mundo tendréis aflicción. Dios no te la está quitando. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
al mundo. De manera que la providencia de Dios también se manifiesta en las tribulaciones. No podemos ver, porque estemos pasando por situaciones difíciles, que esto es el enemigo. Hay una corriente por ahí de creyentes que todo se lo achacan a Satanás. Desde que pasa algo, mira esto, el demonio, desde que se va, todo es un demonio, todo es unas cosas. No, Dios también puede actuar como Él quiere. Los ciclones no son el demonio, como dice mucha gente por ahí. Las cosas de la naturaleza no es porque no, Dios controla las cosas según su voluntad. Y eso lo vemos en muchos ejemplos. Yo quiero solamente concentrarme en algunos personajes de la Biblia. Y quiero aclarar que esto es un tema que pudiéramos extenderlo por mucho tiempo. Incluso hablando de cada uno de estos personajes que voy a mencionar ahora, solamente mencionar la vida y las cosas que tuvieron que pasar y cómo Dios mostró su providencia en ellos, nos toma también hasta semanas si es posible. Pero yo quiero que nuestras mentes se puedan enfocar en Dios y que así como estos personajes pasaron por momentos de vicisitudes, nosotros también la estamos pasando o podemos pasarla en algún momento. Lo bueno de todo esto es que Dios está con nosotros y que en Él podemos tener paz y que podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Y en primer lugar, como estamos hablando de la providencia de Dios en las tribulaciones, es evidente que hay que saber también qué es tribulación. Tribulación no es más que adversidad, o así lo define el diccionario, desgracia, dificultad, desventura, estoy poniendo sinónimos, penalidad, infortunio, calamidad, desdicha, fatalidad, todas estas cosas están dentro de lo que pudiéramos llamar como tribulación. Es decir, que las tribulaciones no están delimitadas a un problema particular, es que hay un paquete de cosas, situaciones que pueden convertirse o ser una tribulación para nuestra vida. Por eso en estos personajes las vamos a ver de diferentes formas. En primer lugar, la providencia de Dios se manifestó en los sufrimientos de José. ¿Saben quién es ese personaje? El hijo de Jacob, el que llegó a ser segundo después del faraón. La historia de él se narra desde Génesis 37 al 50. Ya la última parte, luego de que se habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues el texto se concentra más detalladamente en la vida de José para, como dicen muchos estudiosos, establecer una línea de tiempo en la cronología de la historia del pueblo de Israel de cómo llegaron a Egipto. Porque cuando usted lee el primer capítulo del Éxodo, dentro de las cosas que menciona, dice que se levantó un faraón que no conocía a quién, a José. Y el libro de Génesis termina precisamente con la muerte de José. Entonces es una línea de tiempo que se presenta allí. Ahora bien, los sufrimientos de José lo vemos desde el principio. Ya sabemos lo que sucedió con él, cómo Jacob amaba a este hijo, cómo le prepararon una túnica de colores, algo que resultó ser el detonante de la dificultad con sus hermanos, porque le tuvieron envidia. Y yo siempre he dicho que la envidia, como dice también la Biblia, es por un lado es carcoma de los huesos, pero también no necesitas hacer nada para que alguien tenga envidia o tú le caigas mal. Simplemente con hacer las cosas bien es suficiente. ¿Qué hizo José? Recibir su túnica de colores. Todo bien. Vamos a decir que hasta ahí en muchas casas o situaciones de familia se da esto. A veces el favoritismo crea situaciones en los hogares. Eso lo sabemos. Ahora, ¿qué otra cosa incrementó más el problema? Ese sueño. El sueño de José. Imagínense ahora, y trayéndolo quizás al contexto nuestro, que alguien se sueñe que va a ser mejor que tú. Por ejemplo, mira, yo me soñé que voy a tener un negocio más próspero que el tuyo se va a derrumbar a pedazos. ¿Y qué usted le va a decir? Oh, mira, qué bendición. Ay, qué bueno.
la naturaleza pecaminosa no acepta la prosperidad del otro. La naturaleza pecaminosa no acepta que el otro se supere por encima de ti, porque eso está intrínseco en nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre va al egoísmo, a nosotros y nada más. Pues cuando José le cuenta sus sueños, y ya sabemos lo de la túnica de colores, se armó un revuelo tan grande que lo vendieron. Usted conoce la historia posiblemente más que yo, que vendieron a José, lo entregaron a los madianitas, la túnica de colores se la quitaron, un animal lo devoró, le engañaron al papá, que de hecho esta es una de las historias bíblicas, cuando la hemos visto y en otro contexto aún no cristiano, que se resalta demasiado por el gran mensaje que se presenta. Pero los hermanos de José le tuvieron odio. Llegó a ser vendido como esclavo, enfrentó falsas acusaciones y prisión, porque cuando ya sabemos que estaba en la casa de Potifar y que la esposa de él quiso obligarlo a él a estar en ese momento con ella, bajo su falsa acusación llegó a la cárcel. También en la cárcel él interpretó sueños del copero, del panadero y toda esa gente que estaban ahí con él. Y al final hubo olvido, hubo traición. Acuérdate de mí, mira que yo fui pero no era el tiempo de Dios. Simplemente no era el tiempo de Dios. Él tuvo que superar la tentación, la adversidad en Egipto. Y Dios trabajó fuertemente con el corazón de José. El problema es que muchas veces queremos experimentar una bendición de Dios, experimentar cosas que Dios nos dé en esta tierra, y no entendemos los planes que Dios tiene para nosotros, aún en medio de los problemas. Por eso siempre he dicho que ustedes ven personas que ven a alguien como un patrón en su vida. Ay, me gusta el ejemplo de fulano, pero lo único que ven es el éxito que alcanzó. Es lo único que están mirando de esa vida. No ven el proceso que esa persona vivió para llegar donde está. No me cuentes ya el pasado. Yo lo que estoy viendo es que tú ahora mismo estás bien. No, Dios no actúa así. De manera que todos los sufrimientos que usted esté pasando, por la razón que sea, Dios tiene un propósito maravilloso. ¿Cuántas personas han sufrido quizás por la pérdida de un empleo y Dios le ha dado uno mejor? ¿Cuántas personas han sufrido por un engaño? Miren este caso de José particular. Él tuvo falsas acusaciones, estuvo preso, estuvo de todo. En ese momento era para que humanamente José dijera, esto no es de Dios, porque ¿cómo es posible? De Dios esto, una y otra vez, y no hay... Hasta que Dios movió todas las piezas según su providencia. Pero fue en medio de ¿qué? De las tribulaciones. O sea, Dios no le quitó a José todas estas cosas. El faraón tuvo un sueño, no pudieron los magos, los que estaban ahí cerca del palacio, y Dios permitió que fuera a través de José que se descifrara lo que el faraón había soñado. La hambruna que habría de llegar, los tiempos de prosperidad, todas las cosas. Y también que Dios permitiera que la persona escogida para administrar fuera el mismo José. Pero hay un versículo muy revelador, porque sabemos que en el contexto familiar de José con sus hermanos, era natural que él guardara rencor hacia ellos también, ¿verdad? Porque en ese momento José no podía, humanamente hablando, pensar que Dios estaba obrando. Y que sus hermanos, imagínense, fue privado de ver a sus hermanos también, a su padre. Esto tiene demasiadas implicaciones aquí. Ahora, sabemos el trato que José le dio a sus hermanos al principio. Pero ¿sabe lo que dice Génesis 45:5? Un versículo sumamente importante y que demuestra
que aunque José en el momento no lo entendía, la providencia de Dios estaba a su favor y siempre estará a favor de los que le agradan. Génesis 45:5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Oigan bien esto, más de 20 años pasaron en este asunto. Salió adolescente, jovencito, y sin embargo ya estaba más mayor, con una posición encumbrada, que podía ahora tomar venganza de su familia y mandarlo a padecer necesidad, todo lo que él padeció. Y hago un paréntesis en esto, porque muchas veces hay personas que padecen en esta tierra y toman venganza cuando están en abundancia sobre aquello que por los cuales le llegó el sufrimiento. El perdón es de Dios, mis hermanos. José perdonó a sus hermanos, porque cuando Dios te levanta la cabeza no es para que oprima a los demás, es para que manifieste la misma misericordia que Dios tuvo contigo. Y eso fue lo que pasó con José. Dios obró en su corazón, Dios lo exaltó, pero también él pudo entender que la providencia de Dios lo hizo llegar hasta ahí. José no aprovechó y dijo: lo que pasa es que yo soy muy astuto, lo que pasa es que yo soy un duro interpretando sueños, a mí, todo el que viene a mí me dice un sueño, yo se lo interpreto. José no se exaltó en ese momento. Yo de verdad me temo, y hay una serie de creyentes hoy día que tienen un grado de espiritualidad que uno hasta se sorprende. Todos tienen una respuesta, todo esto es, mira, esto es así. Ten cuidado, porque porque una persona esté padeciendo, no es porque esté en pecado. Cuidado con esto, que a veces erramos dando consejos muy equivocados. Los sufrimientos de José eran parte del plan de Dios para su vida. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque pasaron más de 20 años para que él pudiera luego entender esto. Él seguía confiando en Dios, que es algo muy importante. Él nunca dejó de confiar en el Señor. ¿Dónde estaba él? Él estaba preso, pasando vicisitudes. Y usted dice: pero un joven o en fase de crecimiento con todas estas cosas, cuando usted es de Dios, no importa la edad que tenga, no importa los procesos, cuando usted tiene a Dios en su corazón, el Señor mismo le ayuda a enfrentar las situaciones. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque él no estaba con alguien que le diera el consejo ahí para que lo ayude. Él estaba solo con Dios, y si usted está con Dios, lo tiene todo. Entonces la providencia de Dios se manifestó también en los sufrimientos de José. En segundo lugar, podemos ver que también la providencia de Dios actuó en la aflicción de Job. Ay, Dios mío, yo no sé cómo empezar a hablar sobre esto, porque hablar de Job es símbolo de aflicción a nivel mundial, a nivel internacional. Sin duda alguna, el personaje más famoso de la Biblia cuando se habla de sufrimiento es Job. Y ya con solamente hablar de él es pasar, como vuelvo y le digo, todo el día. Pero me pongo en el lugar, en un momento, que la Biblia dice que Job era un hombre que justo, un hombre temeroso de Dios. La Biblia inicia elogiando a este hombre. La Biblia lo presenta como alguien que desde nuestra perspectiva no podía o no debía pasar por situaciones difíciles porque estaba bien con Dios. Dice la Biblia que hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo es posible que una persona así le vengan aflicciones? Ahí viene el problema del evangelio de la prosperidad. Él era próspero en sentido material.
porque era rico. La Biblia presenta a Job como un hombre rico. Y aún siendo rico, temía a Dios, era perfecto delante del Señor. Tenía lo que humanamente hablando cualquier persona quisiera alcanzar. Pero ya sabemos la traba del enemigo. Ya tú sabes que él te sirve, ¿verdad? Por lo que tiene y por todo esto. Y Dios le dio la autoridad al enemigo para que le diera esa estocada. Y yo no me imagino a alguien con problemas de presión en esta tierra que pase o le den las noticias una detrás de otra como se la dieron a Job. Que ni bien salía uno, mira, tus hijos murieron, mira tu ganado, todo se perdió, una detrás de otras. Cuando hay personas que con una sola noticia se caen y se mueren. Si no, pregúntenselo a Elí, que cuando le dijeron que sus hijos murieron, específicamente que el arca del pacto fue tomada, cayó hacia atrás. Porque hay noticias que son tan impactantes que pueden crear en una persona un infarto o cualquier otra cosa que lo lleve a la muerte. Sin embargo, Job recibió este golpe tan duro de recibir a que sus hijos murieron, que toda su riqueza se perdió. Pero ¿sabe qué dijo Job? Capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, estas son palabras fuertes. Estas no son palabras tan simples de digerir. Porque podemos decir ahora, pero mira qué bonito es decir Jehová dio, Jehová quitó. Solamente Dios nos da la fuerza para poder exaltarle y adorarle en los momentos de tribulación. Solamente Dios puede producir eso. Imagínese una persona en un momento de gran prueba, de gran aflicción, o un accidente o cualquier cosa, y decir en ese momento, porque fíjense la diferencia entre José y Job. Nosotros vemos a José diciendo, para preservación de vida. ¿Vieron la conclusión de José? Ok, pero la conclusión de Job, ¿cuándo fue? En el momento. O sea, Job no esperó años para decir Jehová dio, Jehová quitó. Job entendió inmediatamente que Dios está ahí obrando. Y no era para decir eso humanamente hablando. Inmediatamente pasó eso, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Él no lo atribuyó al enemigo, aunque sí sabemos que era el enemigo que estaba también actuando allí. Pero Dios sabe, él sabía que por encima de todo lo que le ocurre al creyente, Dios tiene el control. Porque a veces hablamos del enemigo como que el enemigo tiene más fuerza que Dios. Y pensamos como que el enemigo, mira, y que mi familia, y que le arrebato a mi familia, y que esto, dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice la Biblia que el maligno no le toca. Jamás pensemos que el enemigo tiene más poder que Dios. El Señor es el Todopoderoso. De manera que todo lo que Él hace con aquellos que le sirven a Dios no pasa desapercibido. Satanás tiene sus límites. Dios lo deshace inmediatamente. Pero Job tuvo una actitud correcta. ¿Qué cosa has perdido? ¿Qué cosa a la que te aferrabas en esta tierra ya no la tienes hoy? ¿Cuáles son las noticias que te han causado mayor dolor en esta tierra? Recuerda siempre esto. Dios está obrando. Jehová dio, Jehová quitó. No le atribuya despropósito alguno a Dios en todo lo que pasa. Sea el nombre de Jehová bendito. Él mismo dice más adelante, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Porque cuando nos va bien, gloria a Dios. Cuando pasa algo, miren un ejemplo claro y muy común, sobre todo en nuestro país, con la famosa energía eléctrica, cuando se va la luz.
Cuando se va la luz, la gente dice una mala palabra. Esperemos que no sea un cristiano. Pero hay muchos impíos que desde que se va la energía eléctrica, San Antonio. Pero cuando llega, gloria a Dios. No. Tengamos cuidado con eso, Avanzando, mis amados. Dijo Job en el capítulo 42, versículo 10. El mismo que dijo Jehová dio y Jehová quitó. En el capítulo 42, versículo 10 dijo, o dice la Biblia, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La providencia de Dios en la aflicción de Job. Miren, Job tuvo que orar por sus amigos y no quiera usted tener esos 3 amigos que tuvo Job, que en medio de la aflicción todos llegaron a una conclusión, uno por la experiencia, otro por la tradición, otro por diferentes vías. ¿Sabe cuál era la conclusión? Tú eres el culpable. Que no es verdad que a nadie que está con Dios le va a ir bien, le va a ir tan mal como te ha ido a ti. Básicamente esa fue la conclusión de los amigos de Job. Y solamente porque Job oró por ellos, Dios obró misericordiosamente. Porque hermanos, miren, en momentos de dolor, en momentos de aflicción, es difícil estar con una persona que te está diciendo cosas para hundirte más. En momentos de aflicción, nuestro principal consejo es llevar a las personas a poner su confianza en el Señor. No se puede poner confianza en el hombre, en el mundo, en el sistema. Nuestra confianza debe estar en el Señor. El Señor aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Como él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Ahora al final dice la Biblia que quitó Jehová la aflicción de Job. No fue Satanás que la quitó. No fue Satanás, que fue Dios, porque Dios está por encima de Satanás. Por el tercer ejemplo que quiero poner, para no se preocupen, son 5. Si fuera por la Biblia, hay demasiados. El tercer ejemplo es la providencia de Dios en la profunda amargura de Ana. Primero de Samuel, capítulo 1, 1 al 20. Lo voy a leer rapidito, este pasaje, en primero de Samuel, capítulo 1, porque este es uno de los pasajes que hay que leerlo para entenderlo. Y escuchemos la palabra de Dios en este momento. Hubo un hombre, un varón de Ramataim, de Sofín, del nombre del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová.
ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieses a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Ahí está implícito cómo son muchas las personas que están sin Dios. Porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Ven ustedes la providencia de Dios en la profunda amargura de Ana? Evidentemente, nosotros tenemos un caso aquí muy difícil, porque una de las cosas que sucede dentro de nuestro padecimiento, de nuestras dificultades en la vida, y en el caso de Ana muy particular, ella tenía un problema que no podía dar hijos, era estéril. Pero por otro lado tenía a alguien que la irritaba, que la avergonzaba, que la humillaba, que ya de por sí con su problemática era suficiente para su dolor. Pero tener a una persona todo el tiempo, porque no se conformaba con lo que tenía, y lo que ha pasado aquí, como dice el versículo 6, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. O sea, a propósito: tú no tienes hijos, yo tengo tanto. Y esto es algo que se da también en la actualidad. No podemos decir que solamente pasó en aquella época. Pero algo interesante, y era lo que estaba haciendo Ana en este momento. ¿Dónde se refugió ella? En el Señor. El único que podía solucionar esto era Jehová de los ejércitos. No había forma de ella poder consolarse. Ella estaba en una profunda amargura, como le enseña la Biblia. Pero ¿saben qué? La providencia de Dios se manifestó en ella. Porque cuando Dios quiere obrar, lo va a hacer por encima de todos los pronósticos que el mundo, que los médicos y que cualquiera pueda decir. Porque es Dios que lo prometió. Dice la Biblia que se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová, volvieron, fueron a su casa, y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Qué tan profundo es tu dolor en este momento? ¿Qué tan profunda puede ser tu amargura en este momento? Hay personas que naturalmente en momentos de amargura descansan en el alcohol. ¿Por qué no? Miren cómo está implícito ahí. Cuando Elcana la vio que estaba ahí como estaba y que no se le escuchaba nada, la dio por ebria. Hay muchas personas que en momentos de angustia, de amargura o lo que sea, se refugian en muchas cosas. Pero Ana, en su profundo dolor, se refugió en el Señor. Y eso es algo que usted y yo debemos de aprenderlo
siempre. Usted está bien ahora y mañana el momento del mundo le cambia, como decimos. Pero no sabemos cómo va a llegar la tribulación, cómo va a llegar las pruebas. Por hasta ahora estamos viendo que el factor común en todos estos personajes que he mencionado ha sido poner su confianza en el Señor. Lo hizo José, lo hizo Job y lo hizo Ana en este momento. Ana se pudo fortalecer en el Señor. Y como era la voluntad del Señor, Él le permitió tener hijos. Y no cualquier hijo. Le dio la oportunidad de tener a Samuel, el profeta Samuel, que llegó a ser un gran hombre de Dios. Y aún así, teniendo su único hijo, porque de Ana se aprenden demasiadas cosas. Ella podía decir, bueno, es el único que tengo y se lo voy a entregar a Dios y se lo voy a dedicar a Dios. Nada mejor que usted dedicar sus hijos al Señor. Ah, que ese hijo es mío y mía, esa hija es mía. Dele la gracia a Dios primero que usted lo tuvo. Pero por encima de todo, sus hijos póngalo en la mano del Señor. Como le decía en estos días a los padres, nosotros luchamos en esta vida porque queremos darle lo mejor a nuestros hijos en esta tierra. Queremos recompensarlo, queremos que vivan mejor que como estábamos nosotros. Pero hay algo que usted y yo no sabemos: ¿cuándo habremos de salir de esta tierra? Y a veces estamos perdiendo el tiempo en no dejarle un buen legado, porque estamos enfocados en que ellos tienen que hacer esto o que tenemos que conseguirle tal cosa. Es bueno hacerlo, pero mientras por otro lado usted le va dejando un legado de fe en el Señor, que cuando usted parta de esta tierra, esa persona, ese niño o esa niña ponga su confianza en el Señor, como lo hizo Loida, como lo hizo Eunice con Timoteo. Ana no dijo, este para mí me quedo con él, se lo voy a dedicar al Señor. Cumplió su promesa. De manera que la providencia de Dios también actuó en ella, en su profunda amargura, que le permitió tener hijos, abrir la matriz. ¿Cuántas personas que han perdido no se sabe cuántos partos y Dios le ha dado la gracia de dar a luz y tener hijos? ¿Cuántos problemas hay? ¿Cuánto dinero se ha invertido? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos métodos existen hoy día? Pero la providencia de Dios está por encima de todo. Cuando Dios quiere abrir la matriz, aunque los médicos digan que no, yo le creo al Señor, porque Dios es el Todopoderoso. El cuarto ejemplo está en los padecimientos del apóstol Pablo. Hay una lista que él menciona en 2 Corintios capítulo 11 de padecimiento. Imagínense, ese es otro ejemplo tremendo, porque el apóstol Pablo no salía de una en tumulto, en cárceles, en hambre, en todo. Pablo presenta una lista larga de situaciones. Pero yo quiero poner algo de manera particular, porque es como cuando decimos, oye, hay una expresión muy común que decimos, se salvó en tablita. Porque hay situaciones que si no es por la misericordia de Dios interviniendo ahí, tú dices, bueno, eso es como que un ladrón le esté dando una carrera, para poner un ejemplo, a Marilady Paulino. Bueno, usted dice, pero es que ella está dotada de una habilidad que por más que el ladrón corra, no la va a alcanzar así. Aunque yo te digo una cosa, hay ladrones que desarrollan una característica. El pecado le da una habilidad al hombre que saltan las paredes, brincan, rompen. Pero no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Satanás le da herramientas a los malos, pero bueno. Esta situación que voy a mencionar de Pablo es muy particular y pareciera como hasta un chiste, pero era a punto de perder la vida que estaba. Estamos aquí en Hechos capítulo 9, versículos 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Oigan bien. En la versión dominicana, que no existe, pero es la que estamos mencionando ahora, lo que está diciendo el versículo es que ellos estaban dispuestos a sacar al apóstol Pablo del medio. Estos judíos
dijeron, mire, ya esto no tiene remedio. Este hombre, hay un corredero por aquí. No, este hombre hay que matarlo ya. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. O sea, Pablo escuchó una orejita por ahí. Mira, te van a matar. Porque él tenía, estoy aquí en versículo 24, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Estaban al acecho. Algo muy parecido con Sansón, cuando estaba en Hebrón, con una misión particular de debilitar a Gaza, y hasta pudo, por complicidad de la mujer que estaba allí, salir a medianoche desapercibido de los filisteos y no fue alcanzado. Pues en este caso tenemos al apóstol Pablo que ya sabía que lo iban a matar, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, estaban en los lugares clave por donde debía entrar o salir, sí o sí. Pero fíjense el versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hay muchas imágenes por ahí que presentan esto, pero se fue, como decimos, por la puerta de atrás, en pocas palabras. El apóstol Pablo pudo ser librado en ese momento de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba obrando. Y yo siempre pongo como ejemplo esto, amados. Dios nos ha librado de muchas cosas que ni cuenta nos damos. El apóstol Pablo tuvo que ser descolgado en una canasta, como si fuera un chiste de película, como le pasó a los espías que fueron a donde Rahab, dice la Biblia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dicen que ella recibió a los mensajeros en paz y los mandó por otro lugar. Siempre hay una brecha para escaparse, pero no todo el mundo tiene la dicha de escabullirse cuando están intentando matarle. Como una vez alguien que estaba huyéndole a una multitud que venía detrás de él porque lo confundieron con un ladrón, y cuando iba corriendo descubrió que era por el otro lado que venía la multitud, y de frente se vio con ellos. Pues en la providencia de Dios estaban los discípulos ahí, estaba la canasta para bajarlo, estaba la hora oportuna para que fuera en el momento que pudieras escaparse, y los judíos no cometieran lo que estaba en su corazón. ¿Cómo aparecieron estas cosas? El momento justo, las personas justas, la canasta justa, y Pablo se tuvo que apurar también. Pablo se tuvo que apurar porque lo iban a matar. Dios también tiene control de nuestros padecimientos, mis amados. Y finalmente concluyo con el caso de Epafrodito. Filipenses 2, 25 al 27. La providencia de Dios en las tribulaciones se manifestó en los sufrimientos de José, en la aflicción de Job, en la profunda amargura de Ana, en los padecimientos del apóstol Pablo y finalmente en la enfermedad de Epafrodito. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Ahí viene la providencia de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito, enviado por los creyentes de Filipos a ayudar al apóstol Pablo a suministrar lo que ellos le habían enviado para
como estaba en momentos de necesidad Pablo, él no solamente llevó los donativos, sino que se ofreció para ayudarle en sus necesidades, en la situación deplorable que él vivía en ese momento. Él estaba ahí con él. Y como era de esperarse, no era un ambiente apropiado, no era un ambiente tan en las mejores condiciones, pues se enfermó Epafrodito. Y él estaba preocupado porque los hermanos, en este caso los filipenses, ya se habían enterado de que él estaba enfermo. Pero Pablo dice, realmente estuvo enfermo. No fue cualquier cosa lo que le pasó a Epafrodito. Pablo dice, estuvo enfermo, pero miren, a punto de morir. Este es uno de los versículos donde se dice claramente que un personaje estaba ya casi más de un lado para acá que para el otro, como decir, para allá que para acá. A punto de morir. O sea, lo de Epafrodito era ya de muerte. Y ahí me llama mucho la atención porque hay muchas implicaciones doctrinales en este pasaje. El apóstol Pablo había resucitado a Eutico, ¿se recuerdan eso? El apóstol Pablo había hecho milagros como los demás apóstoles, credenciales como apóstol de Dios. ¿Qué podía hacer Pablo en ese momento? Nada, Epafrodito, te enfermaste, en el nombre de Jesús saco eso de ti. Pablo no le quitó la enfermedad. Pablo ahora está atribuyendo que Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. Dando por sentado que al final, por encima del hombre, quien sana es Dios. Nosotros creemos que Dios sana a las personas. Nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros en las personas. Pero no creemos, como muchos por ahí, que andan haciendo espectáculos de milagros. Porque si por necesidades hay, usted y yo sabemos cuáles son los puntos clave donde hay personas que necesitan ser sanados. Vaya usted a los hospitales. Siéntese ahí un momento a ver si no se va a compungir de tantas cosas que escucha. Tantos familiares llorando y tantas personas que están en situaciones. ¿Por qué no aparecen esos que predican eso, que hacen milagros? ¿Por qué no aparecen ahí, se sientan y dicen, déjame todo el que está aquí ayudarle? No lo van a hacer. Porque ellos se han atribuido el poder. Ellos se han atribuido lo que le corresponde a Dios. Dios sana por encima de quien Él quiera. ¿Y sabe lo que hizo Dios con Epafrodito? Dios tuvo misericordia de él. Y Dios le sanó a Epafrodito. Dios pudo hacer que Epafrodito se levantara de esa enfermedad. No hay detalles qué tipo de enfermedad tiene o tenía. Pero lo que sí está claro de que para Dios no hay nada imposible. No importaba qué tipo de enfermedad iba a tener él, Dios estaba en control. Mis amados, quiero concluir diciendo lo siguiente. La providencia de Dios se manifiesta en las tribulaciones. Estos personajes que mencioné tuvieron sus situaciones diferentes, porque como dije al principio, las tribulaciones se manifiestan de manera distinta. La de José, Jacob, Job, Ana, el apóstol Pablo, Epafrodito fueron casos diferentes. El caso de cada uno de nosotros también es diferente. Pero hay algo que debemos de entender dentro de las tribulaciones, dentro de las cosas que pasamos. Y es lo que dice este versículo. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tremendo versículo. Tremendo versículo que nos presenta la claridad de que la providencia de Dios se manifiesta en las vicisitudes de la vida, en las tentaciones, en las tribulaciones, sufrimientos, amargura, enfermedad, padecimientos.
Como decimos por ahí, Dios no nos da carga que no podamos llevar. Eso es una frase muy conocida. Pero en este versículo está de manera clara y precisa. No os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuán hermoso es poder ver la mano de Dios obrar en el problema. Es muy bonito ver a Dios en la abundancia, cualquiera ve a Dios, pero en los momentos de aflicción, José, Job, Ana, Pablo y Epafrodito pudieron confiar en el Señor. Nos toca a nosotros hacer lo mismo. Nos toca a nosotros ver las aflicciones desde otra perspectiva, no como el mundo la ve. Dios está con nosotros, hermanos. Damos gloria al Señor por su providencia. Vamos a orar.